Buen día a todos. Buen día, estimada doctora Elena Pérez Hernández, nuestra conferencista de la Universidad Autónoma de Madrid. Maestro José Luis Martínez Suárez, director general del área académica de humanidades de la Universidad Veracruzana. Maestra Juana Inés Jiménez Hernández, secretaria de la facultad. Doctora María de los Ángeles González Hernández, responsable del cuerpo académico y organizadora del Cuerpo Académico Educación y Trabajo VK 377. A los demás integrantes del mismo cuerpo académico, maestro Juan Beristáin Hernández y doctora Marta de Jesús Portilla León, así como a los compañeros integrantes del comité organizador, Liliane Carrillo Puertos, Antonio García Ortiz y maestra Jessica Vadillo, todos miembros del comité. Quien encabeza este evento es el cuerpo académico. Y una servidora, Maribel Domínguez Basurto, directora de la Facultad de Pedagogía. A nombre de la Universidad Veracruzana y la Facultad de Pedagogía, Sistema Escolarizado, Región Jalapa, en el marco del 67 aniversario de su fundación, se les da la más cordial bienvenida a estudiantes, académicos y público en general que nos siguen en la transmisión en vivo en esta jornada de conferencias internacionales titulada Pedagogía y Resiliencia ante la Vulnerabilidad, que tiene como objetivo compartir a la comunidad universitaria y público en general experiencias educativas internacionales e interdisciplinarias que evidencian la importancia del quehacer pedagógico ante situaciones de vulnerabilidad. La jornada consta de 3 conferencias, una expuesta por la doctora Elena Pérez Hernández de la Universidad Autónoma de Madrid, aquí presente, otra por la doctora María del Mar del Pozo Andrés de la Universidad de Alcalá de Henares y la última por el maestro Julio César Duarte Vidal de la Universidad Surcolombiana de Neiva, Huila, Colombia. La participación de ellos nos llevará a la reflexión del quehacer educativo en contextos de vulnerabilidad social, lo que evidencia problemáticas comunes en distintos países y como ejemplo de ello tenemos los casos de España y Colombia, quienes van a mostrar la relación de la pedagogía y la resiliencia ante la vulnerabilidad de los actores educativos, ofreciendo una perspectiva de esperanza en el trabajo del pedagogo, que puede afrontar situaciones de crisis y aportar soluciones. La primera conferencia va a estar moderada por la doctora María de los Ángeles González Hernández, responsable del Cuerpo Académico Educación y Trabajo. Y bueno, sin mayor preámbulo, cedo el uso de la voz al maestro José Luis Martínez Suárez, director general del área académica de humanidades de la Universidad Veracruzana, quien dirigirá unas breves palabras y hará la inauguración del presente evento académico. Bienvenidos todos, maestro José Luis. Muchas gracias, doctora Maribel Domínguez. Antes que nada, un saludo respetuoso de la doctora Sara Ladrón de Guevara, la rectora de la Universidad Veracruzana, y me honro en tener la representación de la doctora María Magdalena Hernández Alarcón, quien es nuestra secretaria académica. En conjunto, felicitamos a uno de los baluartes de la calidad que ofrece como servicio educativo la Universidad Veracruzana y que es la Facultad de Pedagogía Jalapa. A 10 años de inaugurada la Universidad Veracruzana, se origina la Facultad de Pedagogía, que cumple 67 años en este año, y en este contexto, con este motivo, abren un programa de trabajo para mostrar precisamente un conjunto de aportaciones que han caracterizado el trabajo de la Facultad de Pedagogía en la Universidad Veracruzana y que es un ejemplo del compromiso social que como institución pública de educación superior tiene nuestra universidad. Entonces, en ese contexto es verdaderamente loable advertir cómo se está haciendo realidad lo que sabemos que ocurre con las crisis, cualquiera que sea su motivo. Esta crisis ha mostrado a través del trabajo de nuestra querida Facultad de Pedagogía Jalapa que la miseria y dignidad del ser humano, que se muestra con cualquier crisis, pero en especial esta que ya lleva un año que enfrentamos y que enfrentamos bien, gracias a que hay precisamente
una enorme resiliencia de nuestra comunidad de pedagogía, pero de nuestra comunidad en general de la Universidad Veracruzana, para enfrentar esto que ya es una cultura a más de un año. La cultura de la incertidumbre, la cultura de la vulnerabilidad, pero no nos hemos cruzado de brazos para ver cómo se destruye la realidad en nuestro entorno y en nosotros mismos, sino que precisamente el trabajo decidido, y aquí aprovecho para reconocer públicamente este trabajo a la comunidad de la Facultad de Pedagogía Jalapa, ha sido el soporte para que podamos decir que la Universidad Veracruzana sigue dando más gracias a ustedes. Y en este caso también reconozco el trabajo de colaboración, de empatía de otras comunidades, en este caso internacionales, y que para estas jornadas de pedagogía y resiliencia ante la vulnerabilidad, contamos con España y Colombia. En este contexto, una felicitación y un reconocimiento a la doctora Elena Pérez Hernández, quien va a desarrollar el trabajo inicial de esta jornada de conferencias internacionales. Entonces, en este sentido, solo me resta reconocer el trabajo de los miembros del comité organizador, a quienes ya mencionó la doctora Maribel Domínguez, y pues les invito a que sigan reforzando, a que sigan con su esfuerzo, dando una muestra de por qué tenemos que celebrar con júbilo los 67 primeros años de la Facultad de Pedagogía Jalapa. Y entonces, sin más preámbulos, me resulta, repito, un honor dar por inaugurados los trabajos de esta jornada de conferencias internacionales, Pedagogía y Resiliencia ante la Vulnerabilidad, siendo las 10 horas con 10 minutos de este 25 de marzo de 2021. Sé que el éxito está asegurado. Un grande abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Luis. Pues dejamos en la transmisión a la doctora Elena Pérez Hernández, nuestra conferencista, y a la doctora María de los Ángeles González Hernández para moderar esta actividad. Muchas gracias a todos y continuamos en comunicación. Gracias, maestro José Luis. Gracias, maestro José Luis. Un saludo. Muy buenos días. Voy a permitirme referir la mecánica de trabajo que vamos a seguir. Voy a presentar a la doctora Elena Pérez Hernández. Enseguida ella dictará su conferencia y al término tendremos de preguntas de los asistentes y la respuesta amable de la doctora Elena, amable y paciente. Bien, doctora Elena, me permito, solamente es un breve resumen de toda la trayectoria de la doctora. Ella es doctora en psicología y máster en neuropsicología infantil por la Universidad Complutense de Madrid. Es coordinadora del programa de aprendizaje Servicio Educamos Contigo y participa en la iniciativa Acercando Vidas, ambas surgidas en el contexto de la contingencia por COVID-19. Sus líneas de investigación son desarrollo cognitivo, desarrollo neuropsicológico infantil y dificultades de la regulación de la conducta. Se desempeña como profesora en el grado de Psicología y el máster de Psicología en Educación en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, en el máster de Neuropsicología Infantil de la Universidad Complutense de Madrid, el máster en Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica de la Universidad Camilo José Cela, en el máster de Neurorehabilitación del Instituto Superior de Estudios Psicológicos y en los posgrados de Neuroeducación y Optimización de Capacidades y Neuropsicología de este mismo Instituto Superior de Estudios Psicológicos. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Es coautora del test de evaluación diagnóstica de la comprensión lectora y de la evaluación clínica de la memoria y ha participado en distintos capítulos del libro relacionados con el campo
de la neuropsicología. Bien, esta mañana la doctora abre el ciclo de conferencias internacionales. En su participación expone Educamos Contigo, un recurso compensador de situaciones de inequidad. Adelante, doctora Elena Pérez Hernández, por favor. Pues muchísimas gracias, maestra María de los Ángeles. Quiero agradecer al comité organizador, al maestro José Luis Martínez por la invitación y por poder compartir con todos ustedes la experiencia de este proyecto, esta iniciativa que surgió en el contexto del confinamiento en el mes de marzo del curso pasado y que, bueno, pues desgraciadamente mantenemos en el tiempo, ¿no? Porque esa necesidad pues así lo requiere. Ese sería el programa de Educamos Contigo, y voy a comenzar explicando, bueno, pues qué es Educamos Contigo. Educamos Contigo es un programa de aprendizaje-servicio que ofrece acompañamiento psicoeducativo y escolar de manera telemática a familias, alumnado en situaciones de vulnerabilidad, tanto educativa como social, de todos los niveles preuniversitarios. Y hago hincapié en que es acompañamiento, no son clases de apoyo, no es intervención psicológica, es acompañar, ¿no? Estar al lado de la familia, estar al lado del alumno para poder bueno, pues ayudarle con la gestión emocional, con la gestión de su tiempo, a poder utilizar todos los recursos que disponemos en la red, en Internet, ¿no? Previo al comienzo conversaba con el equipo organizador y hablábamos, ¿no?, de los recursos que tenemos a día de hoy online. Lo que pasa es que tengo que aprender a utilizarlos, ¿no? Tengo que aprender a conocer cuáles son esos recursos válidos, fiables, a los que acudir cuando tengo una duda con un problema de matemáticas, o cuando tengo una duda de cómo resolver un problema de física con lengua, con cualquier materia escolar, por ejemplo. Entonces, ese sería un poco el rol del programa, ¿no? El acompañar a las familias, estar ahí si encuentran una dificultad, que acudan a otro recurso. Si identifico un problema, una dificultad emocional, que ayudarles a que realicen esa consulta, a que acudan al centro educativo para que les orienten. No tanto, te digo, no es tanto el acompañamiento resolver, sino saber estar ahí con la familia, ¿no? ¿Y qué objetivos persigue Educamos Contigo? Pues podemos dividirlos, por una parte para el alumnado, pero por otra parte para los estudiantes universitarios, ¿no? Porque Educamos Contigo es un programa de aprendizaje-servicio, es un programa formativo también, ¿no? Estamos con una metodología que estamos dando respuesta a una necesidad social, pero tengo objetivos formativos. Entonces, de cara al alumnado es este recurso de acompañamiento psicoeducativo. También estamos trabajando, y nuestro objetivo es buscar esa educación más inclusiva, ¿no? Que no se quede ningún niño, ninguna niña descolgado del ritmo por no tener un dispositivo electrónico, por no tener una conectividad, por no tener las competencias digitales necesarias para poder utilizar esos recursos. Y por otra parte, estarían los objetivos centrados en nuestros estudiantes universitarios, ¿no? Que queremos promover el desarrollo de competencias, tanto personales como profesionales, para que puedan adaptarse, bueno, al contexto que les ha tocado vivir, ¿no? En este contexto lleno de incertidumbre y de relaciones online, ¿no? De una comunicación diferente, a la que no estábamos acostumbrados. Y otro de los objetivos va a ser establecer relaciones interuniversitarias y interdisciplinarias, ¿no? Aprender a relacionarme y a trabajar con otros roles, con otros profesionales, ¿no? Porque nosotros no estamos solos. Un psicólogo necesita
de un educador, necesita de un trabajador social, necesito de un pedagogo, ¿no? Necesito a lo mejor de un filólogo también, ¿no? Para poder hacer una buena aproximación a una familia o a un estudiante. Entonces, ¿cómo funciona ahora mismo Educamos Contigo? Porque en la idea de la presentación de hoy es que voy a empezar explicando cómo funciona ahora y luego vamos a hacer como un viaje en el tiempo para ver cómo surgió el programa, ¿no? Entonces, a día de hoy, ¿cómo está funcionando Educamos Contigo? Pues Educamos Contigo ahora mismo funciona solo a través del centro educativo. Nosotros no seleccionamos no identificamos a las familias que están en esta situación de vulnerabilidad educativa o social, sino que es el centro educativo junto con una organización o una institución, ya sean servicios sociales, ya sea una fundación, una organización, una asociación que trabaje en el barrio donde esté ubicado ese centro educativo, la que nos va a indicar o los que junto con el centro educativo nos van a decir quiénes son las familias, ¿no? que pueden beneficiarse del recurso. Una vez que el centro educativo junto con la asociación o la fundación informan a la familia y la familia acepta, firma los consentimientos necesarios, nos facilitaría a Educamos Contigo esos datos y son los estudiantes universitarios los que se van a poner en contacto con esa familia. Y a partir de ahí se pone en marcha como ese engranaje, ¿no? Para comenzar con el acompañamiento. ¿Dónde estamos interviniendo ahora? Pues estamos interviniendo en la Sierra Norte de Madrid, en el distrito de Villaverde, son barrios en Madrid capital. Tetuán, tanto el distrito de Villaverde como de Tetuán son barrios con un alto índice de población inmigrante, y estas serían las asociaciones o fundaciones con las que estamos colaborando. Por una parte sería Madrid Futuro, la Fundación de Acción por la Música, también la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid y los servicios sociales de la Mancomunidad de la Sierra Norte, que es un conjunto de municipios en una zona montañosa en el norte montañosa de España, que no es montañosa de otros lugares, ¿no? Son montañas muy chiquititas. Pues esta zona norte de Madrid. ¿Cómo funciona Educamos Contigo? Pues trabajamos ahora mismo en equipos multidisciplinares. Cada equipo multidisciplinar va a dar atención a unas 6 familias. ¿Y cómo se organizan? Bueno, pues siempre va a haber una persona que es la que da la cara con la familia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es quien realiza esa llamada, que es a la que le ponen cara y nombre. Pero detrás de esa persona hay un equipo que con ese equipo es con quien se prepara esas sesiones de acompañamiento. Entonces, en los equipos hay distintos perfiles, va a haber distintos roles. Hay un rol de acompañamiento psicoeducativo y escolar. Y para desempeñar ese rol de acompañamiento psicoeducativo y escolar, habría un estudiante de psicología, un estudiante bien de pedagogía, bien de formación de profesorado o de filología, o también hay estudiantes de ingeniería, ¿no? Que darían ese acompañamiento con ese rol de acompañamiento psicoeducativo y escolar. Después habría otros 2 estudiantes que desempeñan un rol de mentorización sociocultural y comunicativa. Nosotros ahora mismo tenemos un número significativo de familias de origen marroquí que en muchos casos no dominan la lengua. Entonces, hay estudiantes de los estudios de Asia y África de la Universidad Autónoma de Madrid que están haciendo esa labor, en muchos casos, de esa mentorización cultural, ¿no? Ayudar al equipo multidisciplinar a comprender y a entender la diferencia cultural, y también en otras ocasiones a facilitar la comunicación, ¿no? En caso de que sea necesario, pues una traducción pues de los distintos dialectos que pueden hablar. Y luego habría un estudiante de trabajo social, ¿no? Que nos ayudaría a interpretar ese contexto social de la familia.
Después habría otra persona que no está en contacto directo con la familia, que sería el estudiante con un rol de consultor en TIC y de recursos escolares, que son estudiantes de primero de profesorado que están cursando la asignatura de tecnología de TIC en concreto, y lo que van a hacer es buscar esos recursos adaptados al nivel de competencia digital del alumno o de la alumna, ¿no? Entonces, si necesito recursos para un estudiante de secundaria, de primer grado de secundaria, se lo voy a pedir a este estudiante con el rol de consultor en TIC y buscará el recurso más adecuado para su nivel de competencia digital, ¿no? De manera que puedo estar trabajando las habilidades, esa parte de alfabetización digital, al tiempo que estoy bueno, pues, reforzando un contenido curricular o una estrategia de gestión del tiempo, por ejemplo, con una aplicación para el móvil o de otro o del ordenador, por ejemplo. Em, Siempre, tanto el trabajo de todos los estudiantes funciona como un todo, ¿vale? Siempre es un poco la idea. Ellos tienen, el equipo multidisciplinar dispone de un canal privado en un equipo de Teams, y ahí es donde se reúnen y tienen las reuniones de seguimiento. Y ya, como os comentaba, un equipo pues daría atención a 6 familias. Y esa sería un poco la idea, ¿no? El estudiante universitario realizar acompañamiento psicoeducativo, detectar la necesidad de la familia, lo comenta con sus compañeros, se buscan soluciones, se le da un feedback, pues entre todos buscamos soluciones, le doy una feedback al compañero que luego va a tener esa sesión individual vía telemática con la familia o con el alumno. ¿Cómo se van a organizar? Bueno, pues ¿cómo es posible? Esos equipos multidisciplinares, bueno, pues llevan mucho tiempo de trabajo. Hay una persona contratada gracias a la financiación que hemos conseguido por la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid y por la Mancomunidad de la Sierra Norte y la Fundación Acción por la Música, que hemos conseguido unas pequeñas financiaciones, y hay un equipo de coordinadoras que van a hacer el seguimiento de estos equipos multidisciplinares. Entonces, tienen una reunión los primeros meses son semanales y luego pasarán a ser quincenales, en las que ayudan al equipo multidisciplinar a, bueno, pues a hacer la planificación, se reúnen eso todas las semanas para ver problemas, dificultades, preparan las llamadas, hacen role-playing. Luego todos los componentes del equipo quedan otra hora aparte entre ellos, pues para organizarse, ¿no? Para seguir profundizando en los casos que tienen, en las familias que tienen. Luego se prepara cada uno su sesión de forma individual o cooperativa, dependiendo de lo que hayan propuesto. Y después existen formaciones específicas en función de las necesidades que vayamos detectando, ¿no? Que se detecten en cada uno de esos equipos, porque son muy diversos. La idea es que los equipos son tanto interdisciplinares como también de distintos niveles de distintos grados. Hay alumnos de primero, de segundo, hay alumnos de máster, de cuarto, de tercero, ¿no? Entonces la idea es que en los equipos tenga distintos niveles también, porque consideramos que es una potencialidad. Y la dedicación, estimamos más o menos, es de unas 4 horas a la semana, ¿vale? Para cada familia. O sea, una familia, un niño o una niña, son 4 horas de ese trabajo semanal. Esta sería una ficha, no pero para que puedan ver cómo es esa planificación mensual. O sea, se realiza una planificación mensual eh, que lo que pretende es fomentar y forzar un poco la interdependencia de ese equipo multidisciplinar. O sea, dentro de cada equipo multidisciplinar se tienen que poner de acuerdo en los objetivos de cada uno de los roles que se va a trabajar con esa familia, ¿no? Entonces aquí están esos objetivos de acompañamiento psicoeducativo. En el acompañamiento psicoeducativo nos vamos a centrar en la gestión emocional, en las técnicas de estudio,
y en la organización y tiempo y las tareas que desempeñan. Hay un breve cuestionario para poder hacer un seguimiento cuantitativo y después, bueno, pues unos campos más abiertos, ¿no? De qué necesidades ha detectado en esta familia o en este niño o la niña, los objetivos y las estrategias que han acordado en el equipo y cómo valoran ellos un poco la evolución. Y para cada uno de los roles, ¿no? La parte de acompañamiento escolar. Bueno, yo voy a trabajar en la organización, el tiempo y las tareas, pues a través de las matemáticas, ¿no? Pues ahí habría una valoración también de la parte de las matemáticas curricular, las necesidades para ese aspecto y los objetivos. Habría otros para la mentorización sociocultural y comunicativa, otro breve cuestionario y exactamente, o sea, un poco para poder llevar ese seguimiento. Y por último, para el último rol de competencias digitales, para poder también evaluar la mejora en la competencia digital, ¿no? Si es capaz de interactuar a través de variedad de tecnologías digitales, si utiliza Google, si utiliza videollamada, pues aquí pues estaría esa evaluación de tipo Likert, ¿no? Que van evaluando y cada mes así ellos mismos también pueden comparar la evolución de sus familias. Y luego, por otra parte, como veíamos que nuestro objetivo también son los estudiantes universitarios el desarrollar esas competencias, especialmente de comunicación, los estudiantes universitarios también rellenan respecto a sus habilidades, a sus competencias comunicativas, una serie de cuestionarios. Uno respecto a ellos, si asistes a las reuniones, si te muestras participativo, y otros respecto al equipo, ¿no? Cómo funciona el equipo, cómo percibo yo, si las reuniones son largas, si son eficaces, si tenemos otras vías de comunicación, además del Teams, para que sea más ágil. Si creo que no funciona bien, en mi equipo no nos estamos comunicando bien. Bueno, pues porque a raíz de ahí, porque si yo percibo que en mi equipo no me comunico bien, va a haber un apartado en que yo puedo decir, yo creo que necesitamos una formación, ¿no? Creo que en mi equipo necesitamos que alguien nos ayude, ¿no? Un poco a mejorar cómo nos estamos comunicando. ¿Quiénes están participando? Pues están participando estudiantes ya no solo de Madrid, también están participando estudiantes de Valencia, por ejemplo, de otra comunidad autónoma. Hay de distintos centros académicos, centros educativos, tanto privados como públicos. Es que la mayoría, bueno, de la Universidad Complutense y de la Universidad Autónoma. Estos serían estudiantes para este segundo cuatrimestre, ¿vale? De la Universidad Autónoma hay otros estudiantes del primer cuatrimestre que continúan, pero estos serían para este segundo cuatrimestre. Y para que puedan ver, aquí serían los de qué grados, ¿no? De qué estudios, de estudios de Asia y África, de educación social, de magisterios, de lengua moderna, o sea, hay de distintos, de pedagogía, de psicología, de trabajo social. En que muchos, bueno, y otras titulaciones, ¿no? Y de posgrado también. Los cursos, pues la mayoría, bueno, pues se van a distribuir en tercero o cuarto, y esto sería algunos de los, les pedimos a los estudiantes antes de que empiecen, bueno, pues el por qué, ¿no? Por qué se van a apuntar, o por qué quieren participar, y aquí serían algunas de esas experiencias, ¿no? O sea, algunas de esas motivaciones, ¿no? Pues me parece un programa muy completo para cubrir esa demanda tan necesaria y urgente en esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Hasta también la incorporación de nuevas competencias y desarrollo universitario y o personal son muy buenas razones para querer participar en este programa desde mi punto de vista. El hecho de que el programa sea y se lleve a cabo de una manera multidisciplinar hace que todas las personas involucradas en el mismo sean fuente de intercambio cultural, social y profesional, ¿no? Un enriquecimiento en todos los ámbitos anteriormente citados. Eso sería una de esas motivaciones de una estudiante de todas las que se han incorporado en este segundo cuatrimestre. Pero ¿cómo surge? ¿No? Y esta parte de cómo surge la quiero compartir no tanto como qué es lo que hay que hacer, sino para todos los estudiantes que estáis siguiendo este espacio, ¿no? de compartir la experiencia, veáis
todo lo que podéis conseguir, ¿no? Porque en el 15 de marzo, que es cuando se inicia ese confinamiento aquí en España, tengo esta estudiante, una antigua estudiante mía, que estaba trabajando en Estados Unidos, justo coincide que ella está aquí, justo acababa de empezar el Spring Break y acaba de llegar a Madrid, ¿no? Cuando se cierra todo, ¿no? Y se queda aquí encerrada. Y me escribe, ¿no? El día 15 le había mandado yo un cuento de cómo explicarles a los niños o algo así, no sé qué le había mandado yo ahí antes, y ella me dice, bueno, gracias por compartirlo, me viene muy bien usarlo con los peques, era un cuento de cómo explicarles lo de la situación que estábamos viviendo para los niños, te lo agradecería. Y lo mismo me dice, si te enteras, si necesitas psicólogos voluntarios de alguna manera, ya acabo de llegar y estoy intentando buscar en dónde puedo ayudar o cómo, ¿no? Y bueno, sí, te mando un abrazo y demás. Yo en ese momento soy miembro de la Asociación Madrileña de Neuropsicología y junto con otros compañeros de la asociación estábamos ya poniendo en marcha este equipo que se creó el día 16, pero ya es el día 15, estábamos hablando de que había que hacer algo, ¿no? Por las personas con daño cerebral, los niños con trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Iban a vivir mal la situación de no poder salir, ¿no? Como le explica a un niño con un trastorno del neurodesarrollo que ahora se rompe completamente la rutina, ¿no? Y estábamos trabajando en lo que luego sería Neurocontigo, que como pueden comprobar, no somos muy originales con el nombre. Y el día 18 me vuelve a escribir Inmaculada, y me dice, espero que estés bien, perdona que te vuelva a escribir de nuevo, estoy un poco eléctrica, ¿no? Muy inglés, intentando ver dónde puedo poner mis manos para ayudar, ¿no? Y después de este mensaje hubo una llamada, ¿no? Y entonces yo le comento, sí que en ese momento, ya el día 18, yo había recibido compañeras, amigas, ¿no? Me siento desbordada teletrabajando con los niños, no sé muy bien qué hacer. El hijo de alguna amiga me había contado también que tenía muchísimos deberes, ¿no? Que les había mandado muchas cosas. Em, el caso que la insistencia de Inma, no lo estoy diciendo en negativo, sino ese hay que hacer algo, ¿no? O sea, dime qué podemos hacer, cuenta conmigo. Lo estuvimos hablando se puede hacer lo mismo, ¿no? Porque si bien es verdad que en otros contextos de crisis, ¿no? Un terremoto, otro desastre o una explosión, un psicólogo educativo poco puede hacer, ¿no? Es más un psicólogo en crisis o un profesional, ¿no? de emergencias. Pero en el contexto que estábamos viviendo podíamos aportar mucho, ¿no? Podíamos ayudar a todas esas familias pues bueno, a estar ahí en ese momento de cómo conciliar, ¿no? Y lo cuento porque, bueno, hay veces que uno solo dice, yo solo qué hago, ¿no? Que, bueno, pues háblalo con alguien que creas que puede como tirar, ¿no? O dar ese primer paso, porque luego ya seguro que viene todo rodado, ¿no? Que una cosa lleva a otra y hay muchas personas pensando, ¿qué puedo hacer? Y cuando le das un poquito el camino, enseguida, ¿no? Se unen y si es posible que estemos aquí ahora, haya pasado un año de Educamos Contigo y que siga funcionando, es porque hay muchas personas. Estoy yo dando la cara, pero es un gran equipo que está detrás de compañeros que están colaborando desinteresadamente. Entonces aquí pongo un poco como esa evolución desde los huevos, ¿no? hasta la mariposa, ¿no? Pues en un primer momento, el día 19, un poco porque puedan ver un poco esa evolución. El objetivo principal en el primer momento era de asesoramiento. Así que les he estado explicando que ahora, en la actualidad, Educamos Contigo no asesora, sino que acompaña, ¿vale? Porque está ajustado a las competencias de un estudiante universitario, no de un graduado. Pero en el momento que surge Educamos Contigo, nosotros contactamos están participando ya estudiantes graduados, ¿no? En muchos casos son estudiantes egresados del máster de Psicología de la Educación o estudiantes que están cursando el máster de Psicología de la Educación. Con lo cual sí podemos hablar de un asesoramiento psicoeducativo telemático y después veremos cuándo se van a
a unir compañeros de la Facultad de Profesorado y sí que están dando un apoyo escolar también del máster de secundaria. Entonces, bueno, el día 19, porque tengan un poco los plazos y la velocidad, ¿no? Con la que en el momento en el que uno inicia, ¿no? Da un primer paso, todo lo demás viene rodado. Contactamos con una compañera y amiga de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid, la profesora Ruth Cobos, y le pedimos ayuda, ¿no? Para hacer la web que pudiera albergar Educamos Contigo. En esos momentos era muy complicado porque estaba todo el mundo queriendo teletrabajar y todos los informáticos que estaban a nuestro alrededor, que podíamos conocer, ¿no? Hermanos, primos, amigos, estaban estaban muy saturados y ahí la compañera pues bueno, puso todo de su parte para que poder hacerlo posible. Contactamos con las coordinadoras del máster de Psicología de la Educación que enseguida colaboraron para difundir la iniciativa y se sumaron. El día 20, o sea, un día después, ya empezamos pues con Inmaculada, ya se lo dijo otra amiga, ya éramos un grupo de 5 o 6 personas en los formularios para que los estudiantes que quisieran participar como voluntarios pues se apuntaran, dar un poco la estructura de cómo íbamos a hacer los seguimientos y demás. Ya pasamos el día 21 a esa fase de crisálida, que ahí, bueno, se hacen claro, ahí nos damos cuenta que, pues que estamos viviendo todos una situación muy estresante, ¿no? Que hay estudiantes que se han apuntado, que es que en un día, se había apuntado el día 20, pero es que hoy han ingresado a un familiar en el hospital por COVID, o recuerdo una estudiante que perdió a sus 2 abuelos, ¿no? Entonces, no podemos dejar, aunque sean estudiantes de máster, no pueden estar solos, ¿no? Es una situación estresante que estamos viviendo todos, ¿no? Todos estamos confinados. Em, entonces, eso sería como la diferencia que cuando es una crisis, cuando es intervención en crisis, ¿no? Que está la crisis y yo estoy en la seguridad de mi casa y me traslado a la crisis o a la situación, pues, al terremoto, a la situación crítica, ¿no? Pero en este caso estábamos todos en esa situación. Entonces era muy importante dar ese apoyo. Y ahí, la verdad que, bueno, pues de lo mismo, tiramos de todos los compañeros, los docentes del máster de Psicología de Educación, que más de 50 compañeros y también profesionales que ya estaban, esos estudiantes egresados o amigos que se había corrido la voz, que eran profesionales del ámbito de la educación, se apuntaron para ofrecerse como mentores. Se organizaron equipos de trabajo, grupos de trabajo de mentores por temáticas, ¿no? Atención temprana o para casos de problemas de convivencia en el hogar o ahora mismo de problemas de aprendizaje, también había otro equipo. Entonces, se crearon estos equipos también de recursos en TIC para, para dar ese apoyo al voluntario que estaba participando en la plataforma, ¿no? Como estaba organizado era diferente a cómo está organizado ahora, que ahora, como les explicaba, son los centros educativos los que nos devuelven los casos, pero en ese momento lo que nosotros teníamos era una página web en la que la familia directamente contactaba con nosotros y seleccionaba a la persona, que había una foto con una descripción de su formación o si estaba especializado en niños más pequeños, o sea, en educación infantil, en educación primaria o en secundaria y bachillerato, y entonces la familia pues directamente contactaba con ese psicólogo, en este caso especialista en educación. Y bueno, y aquí pues hay 2 docentes en el máster de Psicología de Educación, el doctor Ignacio Poz, especialmente, que a través de una asignatura que tiene de tecnologías de la información, pues trabaja con sus estudiantes toda una serie de recursos que ahora pueden encontrar en la web, organizados, y estuvieron haciendo un trabajo ingente con sus estudiantes de buscar los mejores recursos y seleccionarlos, no tener muchos, sino pocos y bien organizados. Y con mi compañera y amiga, la doctora Cecilia Simón, pues hicimos una actividad conjunta, las dos somos docentes del máster,
y propusimos la actividad a nuestros estudiantes, el participar en Educamos Contigo y en ir trabajando contenidos de la asignatura a través de los casos que iban viendo, ¿no? De las familias que les iban contactando. Y aquí pongo, en ese tiempo nos contacta un centro educativo para solicitarnos un poco el asesoramiento para todo el centro, ¿no? Sino muchos de sus niños, porque estaba ese centro localizado en un barrio con un nivel socioeconómico bajo de Madrid y estaban viendo una situación muy compleja. Entonces ahí es cuando nos movemos. Uno de esos equipos de estudiantes del máster identifican las necesidades de que estos niños necesitaban tablets y conectividad a Internet y organizaron un crowdfunding para conseguir 20 tablets y la conectividad que se facilitaron a las familias. Todo eso en el día 21, o sea, en muy poco espacio de tiempo hubo un engranaje muy rápido, ¿no? Y al final todo fue por un WhatsApp de un estudiante como tú, que puedes estar del otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces em, se puede hacer mucho dando ese pasito, ¿no? Y ya el día 25 ya se pone en marcha el programa como tal. Todavía el día 21 no, el día 25 ya se pone, la web está funcionando o sea que en un tiempo prácticamente récord desde que contactamos con Ruth Cobos para que trabajara en la web y encima, claro, todo esto, todos nuestros compañeros, todos seguíamos dando clases online con nuestra familia, cada uno tenía su realidad, ¿no? Bueno, aquí os pongo un poco la cronología de la pandemia en España por tener una imagen conjunta. Aquí es cuando comienza el estado de alarma. Eh, en Educamos Contigo, al inicio, surge del máster de Psicología de Educación en la Facultad de Psicología, pero ya en el mes de abril, a finales de abril, se incorpora la Facultad de Profesorado. Y en el mes de mayo también se contactan porque aumenta, ¿no? Esa demanda, nos contacta también un instituto, bueno, pues una demanda cada vez más creciente y empezamos a contactar con distintas universidades para ver si podemos atender a más familias. Y luego ya empieza, a partir del 5 de junio, empieza la desescalada hasta que el 1 de julio se habla de esa nueva normalidad y desde pues, la coordinadora del equipo que formábamos Educamos Contigo, pues consideramos que, bueno, que el proyecto pues, tiene que continuar porque vemos que esa necesidad se va a mantener en el tiempo y que quizá la mejor manera de darle esa continuidad y que de hecho encaja porque es de forma natural surgió un proyecto de aprendizaje-servicio, ¿no? Yo en el mes de marzo no sabía lo que era aprendizaje-servicio y surgió de forma espontánea, ¿no? Integrarlo con las asignaturas, el estar dando respuesta a esa necesidad social y al tiempo, incluir esos momentos de reflexión, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estoy haciendo, me estoy sintiendo competente, ¿no? En ese acompañar a nuestros estudiantes. Y bueno, pues en el primer cuatrimestre los equipos multidisciplinares solo estaban compuestos por un estudiante de psicología y de profesorado. Como habéis visto en la actualidad hay más roles porque la necesidad, así la realidad, ¿no? nos lo ha hecho patente. Y eso ha sido posible porque, bueno, porque en diciembre pues nos paramos a reflexionar sobre todas las limitaciones y los problemas que encontramos. Una de ellas era que no porque juntáramos estudiantes de psicología con profesorado se trabaja de forma coordinada y se trabaja en equipo. Entonces, bueno, pues de ahí que diseñáramos esas fichas de planificación mucho más explícitas, ¿no? Para forzar un poco ese trabajo en equipo. Identificamos más dificultades de comunicación, de ahí hacer también esa parte de comunicación explícita, ¿no? Y una formación explícita
en comunicarse dentro del equipo, no porque sea gente joven, sabe manejar la tecnología y se comunica bien con la tecnología. Otro, otro aspecto que nos encontramos es el bajo sentido de pertenencia al programa, porque al no ser presencial, era más difícil, igual que los alumnos que participaron en el mes de marzo tenían un alto sentimiento de pertenencia porque participaron en su creación, y los estudiantes del primer cuatrimestre, ¿no?, que el programa ya estaba como construido, no lo hicieron tanto suyo, ¿no? Entonces, estos son aspectos que hemos ido cambiando de cara al segundo cuatrimestre. Luego hemos tenido muchos problemas administrativos. Cuando surgió el programa, por la celeridad y por la situación de urgencia, pues, bueno, pues todo era todo mucho más flexible. Pero claro, ahora pues necesitábamos los consentimientos, bueno, muchos más cuestiones burocráticas, ¿no? Y eso ha hecho que se retrasara, bueno, el caso de tener una lista con las familias, tener los equipos formados de estudiantes universitarios y no poder contactar porque pues, bueno, pues falta algún documento de autorización del centro, bueno, de terceros o instituciones que nos tenían que autorizar, ¿no? Y luego que otro de los aspectos que me parece muy interesante analizar es que había estudiantes universitarios que han abandonado a las familias, quizá por esa dificultad de vincularse a través de un dispositivo, ¿no? Y de ahí la importancia también del equipo y de fomentar la comunicación, ¿no? O que también se han sentido abrumados, en otros casos han abandonado a las familias porque la situación de la familia les ha desbordado y entonces en vez de comunicárnoslo, bueno, pues no lo compartían, ¿no? Se lo guardaban y han tardado mucho en decirnos que realmente no estaban acompañando a esa familia, ¿no? Por las dificultades que se habían encontrado. Entonces, son situaciones complejas que se han dado y que yo creo que están muy relacionados por este contexto que estamos viviendo todos. Entonces, en cuanto a, bueno, ¿qué conclusiones podemos extraer? Y digo preliminares porque del proyecto todavía nos queda. Pues ahora mismo hay un estudiante de la Escuela Politécnica Superior que está trabajando, está haciendo su trabajo fin de grado, está creando una plataforma para mejorar la comunicación y que sea mucho más fácil la gestión. Luego, estas limitaciones administrativas hay que ver de qué manera, bueno, se pueden agilizar o intentar adelantarnos a ellas, ¿no? Porque enlentecen mucho los tiempos y nosotros los cuatrimestres están muy ajustados, empiezan en septiembre, acaban en diciembre las clases, empiezan las clases en febrero, acaban en mayo. Entonces, si estamos un mes esperando a que nos faciliten la documentación, tarda mucho, ¿no? Tardamos mucho y los estudiantes universitarios se desmotivan y las familias se sienten desatendidas, ¿no? Porque desde que se han apuntado al programa hasta que las estamos llamando pasa a lo mejor un mes, ¿no? Y eso es mucho tiempo. Entonces hay que revisar ahí cómo podemos mejorar. Estamos llevando a cabo una investigación para poder identificar, ¿no? Evaluar el programa, identificar esos puntos débiles y seguir mejorando, como hemos hecho del primer al segundo cuatrimestre, o sea, reflexionar sobre esa acción. Bueno, la importancia de que sin un apoyo económico es muy difícil. El estado de incertidumbre y las inseguridades de los estudiantes universitarios no los podemos obviar y que, bueno, que por eso hay que acompañar, por eso es necesario esa figura de un coordinador contratado que acompañe más de cerca de lo que el docente universitario puedo hacer o yo como docente puedo acompañar a mi alumnado dentro de mi asignatura, que mi tiempo es reducido y que yo a lo mejor tengo un grupo clase de 70 alumnos que no me va a permitir hacer ese seguimiento tan cercano, ¿no? Como lo hace la coordinadora con un equipo, una coordinadora para 5, para 6 personas, ¿no? O para 8 personas como mucho. Y me gustaría terminar con un vídeo para darle voz a las familias y a los centros que han participado. Este es un vídeo que realizamos para un premio de la Fundación Telefónica que nos otorgaron y que yo creo que, bueno, que resume, y con esto terminaría mi presentación.
A ver, que creo que tengo que volver a compartir. Voy a dejar de compartir. Aquí. Lo más importante que me ha proporcionado ha sido una persona que me ha ayudado a conectarme. Los a voluntarios de claro Educamos y a Contigo solucionar han mis demostrado dudas. que Educamos Contigo surgió como una iniciativa de un grupo de 3 Porque personas gracias para a dar él, respuesta mi a hija una no se situación de descolgó de sus emergencia clases educativa y que pensamos acabó que iba a el durar solo curso 15 con días. éxito La escolar. respuesta que Lo obtuvimos más por importante parte que de me ha los proporcionado estudiantes, ha estudiantes sido el grupo de egresados internet y una persona que me ha docentes ayudado a universitarios conectarme, fue a claro increíble. y a Pasamos de ser solucionar mis 3 dudas. personas Educamos a en menos de Contigo 2 surgió como meses una ser iniciativa más de de un grupo de 200 3 voluntarios y personas 20 para dar respuesta a una El situación programa de Educamos emergencia Contigo educativa que ha pensamos que tenido iba a y ha durar solo obtenido 15 días. innumerables La beneficios respuesta que para nuestro obtuvimos centro por parte de los y para el alumnado que lo estudiantes, conforma. estudiantes egresados En primer lugar, y la sensación y la docentes seguridad universitarios fue y la increíble. tranquilidad Pasamos de que ser ha 3 otorgado a las personas familias, a en nuestro menos alumnado de y al 2 profesorado meses ser más para de entender 200 que en una situación de voluntarios y 20 pandemia tan docentes. compleja El existía programa una Educamos posibilidad Contigo para que tenido nuestros y estudiantes y nuestros estudiantes pudieran ser centro atendidos de manera individualizada forma. En primer lugar, la sensación y la seguridad y la tranquilidad que ha otorgado a las familias, a nuestro alumnado y al profesorado para entender que en una situación de pandemia tan compleja existía una posibilidad para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes pudieran ser atendidos de manera individualizada. En nuestro caso, en nuestro centro ha sido de manera teórica, con muy pocos recursos, con muy pocas salidas sociales y alternativas, entonces hemos podido romper esa brecha digital que se ha abierto con el confinamiento, nos han acercado mucho. Y después la sensación que para nosotros ha sido lo más bonito, el no desfasado, sentirte solo, sentirte acompañado en todos estos momentos tan duros. Te tienes que adaptar a esa situación, tienes que conocer la situación y dentro de esa teoría saber lo que tienes que aplicar, saber lo que tienes que decir, eso me parece lo cómo mejor que me ha aportado el voluntariado. Y después la sensación que para nosotros ha sido lo más bonito, Ha sido muy importante también para dar tranquilidad al profesorado y que éste pudiera sentir que acompañaba directamente a cada uno y a cada una de sus alumnos y alumnas. Y esto es posible. Eso me parece lo mejor que me ha aportado el voluntariado y lo volvería a hacer 1000 veces por eso. Ha sido muy importante también para dar tranquilidad al profesorado y que éste pudiera sentir que acompañaba directamente a cada uno. Este acompañamiento globalizado en perfecta coordinación con el profesorado ha sido fundamental para que muchos de nuestros alumnos y muchas de nuestras alumnas no abandonasen y pudieran acabar con éxito el año, el trimestre. Creo que es súper importante que exista un proyecto porque da oportunidades. Este acompañamiento globalizado en perfecta coordinación con el profesorado ha sido fundamental para que muchos de nuestros alumnos y muchas de nuestras alumnas no abandonasen y pudieran acabar con éxito el año, el trimestre. Todo lo que podamos ayudar de alguna manera, que exista un pues es necesario. O sea, no es justo que unos niños se queden atrás durante un confinamiento porque no tienen recursos tecnológicos en su casa, porque sus padres no tienen dinero para pagar internet, porque no tienen un ordenador. O sea, espero que podáis seguir ayudando con pocas cosas, con pocas acciones. Todo lo que podamos ayudar de alguna puedes manera, salvar situaciones que pues consideras es muy necesario. O sea, no es difíciles. justo que yo me sienta unos niños se queden atrás durante un confinamiento porque no tienen recursos tecnológicos en su casa, porque sus padres no tienen dinero para pagar internet. Soy capaz, no tienen un ordenador. O sea, Al final a mí me ha abierto los ojos para darme cuenta de pocas acciones, necesidades que había en mi propio barrio. Puedes salvar situaciones que cómo se estaba moviendo el barrio para intentar solventarlas y dónde más podía participar. Ha sido algo muy importante que me ha aportado a mí el proyecto, que es el decir, poder participar. Puedo, soy capaz, funciona. Al final a mí me ha abierto los ojos para darme cuenta de las necesidades que había en mi propio barrio y cómo se estaba moviendo el barrio para intentar solventarlas y dónde más podía participar. Y me parece súper bonito y ojalá poder participar en muchos voluntariados más, o en este básicamente, porque ya le he cogido cariño.
Este año espero estar conectada a mi familia a pesar de la distancia. Que la música... Bien, agradecemos a la doctora Elena Pérez Hernández su brillante exposición y ahora vamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas, preguntas de nuestros asistentes. Bien, bueno, hubo una primera pregunta respecto de cómo surgió este programa, aunque usted ya lo refirió, pero bueno, si quisiera detallar, y el proceso de incorporación de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, otra pregunta respecto de, en su experiencia en este programa y por supuesto en su trayectoria profesional, en esta condición de contingencia, ¿cuáles son las principales afectaciones que en su desarrollo y en su trabajo cotidiano escolar presentan los niños que están siendo atendidos dentro de este programa? Si gusta usted contestar estas dos preguntas y continuamos con otras. Por favor, doctora. Encantada. Bueno, el programa, ¿cómo se apuntaron? Eran estudiantes por dos vías. O sea, en el primer momento, en el mes de marzo, fue vía un correo electrónico que se manda desde la coordinación del máster de Psicología de la Educación a todos los estudiantes que estaban cursando en ese momento el máster y a los estudiantes egresados, ¿no? Se hace como un llamamiento y se envía un formulario, un Google Form para que ellos se inscriban, ¿no? Los que estaban con ese interés, y a raíz de ahí pues se creó un equipo de Teams y ya se empezó como con la comunicación y se les subió, bueno, ahí no se creó el equipo de Teams, fue un poco más tarde, pero fue un poco a raíz de eso, ¿no? A través de la coordinación. A día de hoy, Educamos Contigo es un proyecto de innovación docente en el que participan varias facultades y varias universidades de la Comunidad de Madrid y de fuera de Madrid. Entonces ahí lo que se hace es a través de las asignaturas, o sea, los docentes que participan en el programa invitan a sus estudiantes a participar en Educamos Contigo dentro de las horas no presenciales de prácticas que tienen nuestras asignaturas. O sea, dentro de una asignatura de 6 créditos, por ejemplo, de una asignatura optativa que yo imparto en el grado de Psicología, las asignaturas de 6 créditos, pues hay como unos 2 créditos en tiempo, que serían esas 40 y tantas horas, que son de trabajo práctico no presencial en el aula, ¿no? Que sería hacer un trabajo, otro tipo de actividades prácticas que no se realizan en el aula. Entonces, ese trabajo de que no se realiza en el aula es el que se hace en Educamos Contigo, ¿no? Como en esa metodología de aprendizaje-servicio. ¿Les he contestado? Y luego de las características de la población, tenemos muchos estudiantes, como decía, con ese perfil bilingüe. Bien, las culturas más frecuentes, tenemos mucha población marroquí, también hay población de origen chino y, bueno, y de otras nacionalidades. Hay de Guatemala, de Bulgaria, de Rumanía. Y luego también tenemos muchos estudiantes que tienen dificultades para seguir con sus estudios, que a lo mejor no tienen hecho un diagnóstico, pero son estudiantes con dificultades de aprendizaje, con problemas de atención, si lo podemos ver más, pues problemas de atención, dislexia, que no tienen que tener un diagnóstico, ¿no? Pero que cuando empezamos a trabajar con ellos, pues identificamos esas dificultades, ¿no? Y bueno, pues es el riesgo de vulnerabilidad educativa y social, ese contexto. Tengan en cuenta, bueno, imagino que estará pasando allí también, que hay muchas familias que están perdiendo el trabajo y entonces eso también hace que la situación por la que están viviendo es especialmente estresante a nivel social, ¿no? Y eso repercute, ¿no? En que pues es un niño de 12 años y está viendo esa situación en casa, es muy difícil estar centrado en los estudios cuando estás viendo que tu padre o tu madre han perdido los dos el trabajo.
Una situación así es muy compleja. La segunda pregunta, doctora, respecto de las afectaciones que presentan los niños en su desarrollo emocional, de socialización y educativo en este periodo de contingencia por COVID-19 dentro del programa. Sí, ahí tenemos varios casos que es poco frecuente, pero sí que, bueno, no sé si que han aumentado los problemas emocionales en secundaria. Entonces, si tenemos algún caso de algún adolescente con un protocolo activo de suicidio, por ejemplo, que sería también de trastorno de la conducta alimentaria. También situaciones de divorcio como situación estresante y todo esto surgiría en ese contexto de acompañamiento, porque quizá lo que es importante es que nosotros no hacemos intervención. En el caso del adolescente que está con un protocolo, o sea, que está en tratamiento ya en psiquiatría, con el psicólogo, este sería su único espacio que tiene, que nadie le habla de terapias, ni de quieres hablar, ni qué has hecho, ni qué no, es un espacio para hablar de qué difícil las matemáticas, tengo un examen que mal, ¿no? Poder tener un espacio fuera de todo eso, ¿no? O sea, no, me gustaría que quedara muy claro eso, el programa no quiere intervenir, no es ese recurso, sino el acompañar, ¿no? Ese saber estar ahí, que muchas veces es muy difícil saber estar, o sea, estar sin hacer, ¿no? Sin querer solucionar, ¿no? Yo hay muchas veces que le digo a mis estudiantes, en el momento en que tú sientes de quiero ir a casa de ese niño y llevármelo, o sea, y llevármelo a mi casa, ahí nos tenemos que parar, ¿no? Porque están viviendo situaciones muy complejas. Recuerdo unos estudiantes que me llamaron a casa, o sea, me llamaron a las 9 de la noche preocupados por un alumno de secundaria, creo que tenía 13 años o así, que por las tardes, o sea, que estaba viviendo en una habitación con su madre y con su hermana, porque pues había perdido el trabajo, ¿no? Y habían tenido que alquilar la otra habitación del apartamento y estaban todos viviendo en la habitación. Y entonces este chico había bajado mucho el rendimiento académico porque, claro, se tenía que hacer cargo, la mamá salía a trabajar hasta muy tarde en la noche, no sé si estaba haciendo una formación para conseguir empleo, y llegaba a las 8 de la noche, llegaba muy tarde, y entonces se tenía que quedar a cargo de la hermana, y que la hermana tenía 8 años. Y estos estudiantes me pedían quizá esto hay que avisar a servicios sociales, ¿no? Para que este niño estudie, o sea, para que este adolescente pueda estudiar. Entonces, claro, eso no es un caso para servicios, o sea, no hay una negligencia, no hay, es injusto desde mi realidad, o sea, desde mi posición privilegiada, que a lo mejor mis estudiantes universitarios tenían una habitación para ellos, tenían otro contexto social, ¿no? Pero en la realidad de ese adolescente, o sea, eso no se lo puedo cambiar, ¿no? Que tenga que dormir con su hermana en una misma habitación porque su madre haya perdido el trabajo. No sé si me explico. Entonces, saber estar ahí para acompañar a ese adolescente, para darle los recursos y saber que no está solo esa tarde, que está con su hermana, eso es lo que hacemos desde Educamos Contigo. Si identificamos pues, una patología, una dificultad de aprendizaje, pues entonces les derivamos pues, a otros recursos que existen, a la Asociación Madrileña de Dislexia, ¿no? que trabajan muy bien, hay otro centro de Psicólogos Sin Fronteras, o sea, hay otra serie de recursos que darían ese tipo de atención. Nosotros lo que estamos es acompañando y en muchos casos
hay estudiantes que solo con mandarle un WhatsApp cuando tienen un examen, ¿no? y te dicen, un alumno o un adolescente que antes de los exámenes le mandas un mensajito, venga, te va a salir genial, o venga, ánimo, que seguro que te sale bien, cuéntame después, ¿no? Solo ese mensaje de WhatsApp o por la plataforma te dice, me has ayudado mucho y tú simplemente has estado ahí, ¿no? El estar, yo creo que es, si tuviera que destacar algo sería eso, ¿no? El estar, más que todas las problemáticas que son situaciones de verdad muy, muy complejas en muchos casos. Doctora, hay una pregunta respecto de justo en las zonas rurales, en los sistemas de telebachillerato o educación media, ¿cómo resolver las limitantes de servicios tecnológicos y equipo en estas regiones para el trabajo telemático que ustedes están desarrollando? Ahí, por ejemplo, en la zona de la Sierra Norte es en coordinación con servicios sociales. Entonces sí que es verdad que todos los estudiantes cuentan con al menos un dispositivo electrónico y una conectividad. Es verdad que muchas veces en esa zona montañosa la conectividad es mala, ¿no? Es complicada. Nosotros hemos llegado a hacerlo directamente por teléfono también, el acompañamiento. Pero en esos casos en los que la conectividad es compleja, lo que se nos habilita se hace desde el centro educativo. Fuera del horario escolar, dentro del centro educativo se realiza el acompañamiento y ya luego el niño o el adolescente va a su casa, ¿no? Como a continuación del horario escolar. Es lo que se está haciendo. Pero sí que es verdad, igual que con Madrid Futuro, que facilita y Acción Social por la Música está facilitando los dispositivos electrónicos y las conectividades, ¿no? Bien por tarjeta o bien. Pero en el caso de la Sierra es servicios sociales que la verdad que tenemos la suerte que sí que todos los usuarios pues cuentan con un dispositivo. Que en ocasiones a lo mejor es un dispositivo, tenemos una familia que tienen un dispositivo y la familia son 5 hijos. Entonces, ahí en ese caso estamos buscando un segundo dispositivo, ¿no? Porque lógicamente con 5 y creo que 3 de ellos están en secundaria, pues es muy difícil seguir las clases. Una siguiente pregunta, doctora, respecto de lo que usted acaba de mencionar, en ese compromiso que van adquiriendo los jóvenes universitarios frente a esta problemática en la que intervienen, la dificultad de limitar la participación de estos universitarios, estudiantes y maestros entre el acompañamiento y la intervención. O sea, cómo dividir el no involucrarse más allá. Pues es complicado. Yo creo que ahí, cuando ellos se juntan dos cosas. Uno, que casi todos son estudiantes, como han visto en los gráficos, mayoritariamente de tercero. Hay también estudiantes de cuarto, ¿no? Pero también hay un punto de no sentirse, de no me siento como para hacer. Entonces, cuando nosotros les ajustamos a que lo que nosotros estamos haciendo es acompañar, de cara al estudiante universitario es un alivio, porque ellos asumen la responsabilidad de querer solucionar todos los problemas, ¿no? Y entonces dices, no, es que lo primero que tengo que hacer, y de hecho si yo quiero intervenir, primero tengo que saber estar, ¿no? Tengo que saber estar para la familia, ¿no? Tengo que ser capaz de crear ese vínculo con la familia. Sería un previo para. Entonces, cuando ellos entienden eso, y eso es muy difícil, o sea, eso me parece que no tiene sentido que yo me sepa todas las técnicas, ¿no? Si no sé estar y no sé poder acompañar a la familia. Entonces, cuando descargan su propia ansiedad, porque al final el querer hacer cosas es más la ansiedad que yo tengo, ¿no? O el malestar que me genera a mí, ¿no? De ver esa injusticia o de ver por qué este niño lo está pasando mal, ¿no? O por qué no tiene, ¿no? Lo que comentaba Belén en el vídeo, ¿no? De, pues que estas cosas están pasando a una manzana de mi casa, ¿no? Injusto. Pues bueno, es injusto, pero podemos hacer cosas para cambiarlo, ¿no? Lo que no puedo hacer es cambiar las cosas en
en una semana, y eso es muy difícil de gestionar, más ahora que todo es inmediato, ¿no? Que un mensaje me llega inmediato, que todo es inmediato. Entonces, es enseñarles a si quieres empezar a cambiar, tengo que saber estar, ¿no? Y esperar de alguna manera para crear esa relación, y ellos mismos se sorprenden como, recuerdo una de las asistentes el año pasado, ¿no? Que le haya dicho, me decía, si yo no he hecho nada, es la estudiante que le mandaba WhatsApp a la adolescente, ¿no? De suerte, y solo le mandaba, dice, si es que si yo con esta chica no he hecho nada, solo le mandaba WhatsApp, ¿no? Y hablábamos a veces, pero ella no sentía que había intervenido, ¿no? Que no había hecho toda una programación, ni había buscado, simplemente la había escuchado y la había estado animando en los exámenes, ¿no? Reforzándola, ayudándole a organizarse. ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a empezar estudiando esto, tal, fenomenal, y ya está, ¿no? Y ella percibía que no, y mi estudiante percibía que no había hecho nada, ¿no? Pues es eso, es que estás haciendo mucho, pero hay veces que vamos a decir, no hacer como entendemos el hacer, ¿no? Es mucho más importante que ponerte, ¿no? No sé si... Sí, doctora. Doctora, en ese mismo sentido, si hubo, los asistentes preguntan si hubo alguna situación de duelo, de pérdida de familiares en los casos en los que ustedes intervinieron, y si su intervención contribuyó a mantener a los alumnos cursando sus clases sin abandonar los estudios. ¿De los estudiantes universitarios o de los...? De los atendidos, de la población infantil. De la población infantil. No lo sé, o sea, sí que sé que ha habido casos de duelo, porque de hecho hemos hecho formaciones específicas, dado que había muchísimos casos. No sé, aquí todos hemos tenido a una persona cercana, ya no solo con la enfermedad, sino que ha fallecido. Y más en ese periodo en Madrid, falleció mucha gente y sigue falleciendo. Entonces sí que hemos hecho formaciones específicas porque antes o después se han vivido casos. Ahí en concreto para decir que hayan dejado o no hayan dejado los estudios, no lo puedo, o sea, que por ese hecho no se hayan podido continuar, no lo sé. Pero sí que un poco lo que recogía la orientadora en el vídeo, ¿no? La orientadora de IES La Cabrera, ¿no? El saberse que estaban ahí, yo creo que eso ha sido muy importante, y también para los docentes de los centros educativos, ¿no? El saber que ese niño, ese adolescente no está solo, ¿no? Que hay alguien ahí que le está acompañando. Doctora, ya para cerrar y no abusar de su tiempo en su agenda de este día, solo algunas preguntas más. El personal docente que está participando en este programa de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿qué resistencias ha mostrado para participar, o bien si la participación ha sido abierta, decidida? Otra pregunta es, ¿cuáles han sido los principales problemas u obstáculos con los que se ha encontrado en su operación este programa que está impulsando? De cara a los compañeros, ninguna dificultad. Es voluntario, participa quien quiere y quien no, o sea que no es, por esa parte todo el mundo lo ha ofertado, igual que los estudiantes universitarios que participan es voluntario, es decir, el estudiante universitario tiene la opción de participar en Educamos Contigo o hacer otro tipo de trabajo práctico no presencial, o sea, no es obligatorio, ¿no? Ellos eligen, igual que el profesor universitario que quiere participar en el programa. Hay compañeros que quieren participar, pero por la estructura de su asignatura no le permite esa flexibilidad, porque a lo mejor es una asignatura obligatoria y los contenidos, pues pues está todo como más ajustado y programado y es más, no tienes tanta flexibilidad, ¿no? Desde las asignaturas optativas tenemos más flexibilidad para hacer esas adaptaciones. Entonces, por esa parte, ninguna. Sí que es verdad, o sea, una de las cosas, si hablábamos al principio de que comenzara la sesión, ¿no? Que este contexto, pues es bonito encontrar compañeros que no conoces, ¿no? Yo no conocía compañeros de estudios de Asia y África, ¿no? Ni compañeros de la Facultad de Profesorado, ni de la Universidad de Alcalá de Henares, que es la próxima conferenciante. Hay compañeros de la Universidad de Alcalá de Henares que yo no conocía y que les he contado el proyecto y se han sumado al proyecto, ¿no?
proyecto lo hemos empezado en la autónoma, pero no es de la autónoma, ¿no? El proyecto es de todas las personas que quieran participar. O sea, ¿por qué no? Ustedes, ¿no? Si quieren podemos organizar también en el horario. Lo único que hay que madrugar, esa es la única pega, ¿no? Los horarios. Pero el programa no es propiedad de nadie y se puede unir. En ese sentido, por los compañeros, ya le digo que ningún problema. Y en cuanto a las dificultades, yo diría que las cuestiones burocráticas, ¿no? O sea, de lo de los permisos, el tener, no sé, aquí con la ley de protección de datos, donde se almacenan los datos, donde aquí hay que tener el certificado de delitos de naturaleza sexual, o sea que es necesario lógicamente, ¿no? Si vamos a estar en contacto en contacto que no sea directo con los niños, entonces hay que conseguir toda esa documentación. Esa documentación no se puede almacenar en cualquier sitio. Los teléfonos de las familias, luego los colegios están saturados por el contexto COVID, entonces a veces es difícil la comunicación con el centro educativo porque es una sobrecarga, ¿no? Y no podemos ayudar al centro educativo porque necesitamos una autorización para... Entonces, toda esa parte burocrática, yo diría que desde mi punto de vista es agotadora. Sobre todo cuando hemos tenido la experiencia en el momento del confinamiento que ha sido todo tan rápido, ¿no? O sea que en 10 días estaba todo montado y había sido todo muy ágil. Ese reunirte con uno, con otro, con esta institución, con este ayuntamiento, eso es un poco más... Pero bueno, es conocerlo y ser resiliente, adaptarse y la gestión que no sale es la que no se hace. Esa es la frase que yo me digo, así que vamos a hablar. Si nos dicen que no, pues vamos a buscar, ¿no? Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, ¿no? Dice el dicho. Pues si hay que entrar por una ventana, pues subimos por la ventana. Pero... Sí, pues con esto usted contestaría una de las preguntas que está pendiente de cómo operar este programa España en el nivel educativo de educación primaria en México. Y bueno, ya usted está haciendo la invitación. Sí, de hecho, de México no, pero hemos estado acompañando a familias en Colombia y creo que alguna familia del Uruguay también. Educamos Contigo. O sea, ellos estaban en Colombia en el mes de marzo, que nos contactaron por la web. Entonces, sí, sería bárbaro. O sea, sería fenomenal. Que poder integrar a los estudiantes, a sus estudiantes en algún equipo. Y ahí lo difícil va a ser cuadrar horarios. Ese es el único. Cuadrar horarios, pero por lo demás me parece muy, muy enriquecedor, ¿no? Sería fantástico, ¿no? Ver, además todos como un objetivo común, ¿no? Estamos todos nos mueve a todos lo mismo independientemente de dónde vivamos y de cuál sea nuestro acento o nuestra historia personal, ¿no? El contenido curricular es lo de menos, el contenido curricular es lo de menos. O sea, nosotros trabajaríamos en la parte transversal, ¿no? El cómo buscar información, el tener ese espíritu crítico. O sea, no me he metido en la definición de qué entendemos por acompañamiento para no extenderme, pero sería ese más cuestionamiento, ¿no? Ayudar a cuestionarse al estudiante si estoy estudiando bien, estoy estudiando mal, cómo estoy organizando mi día, si estoy durmiendo poco, entonces eso en qué me afecta. O sea, no tanto decirle nosotros qué tiene que hacer, sino ayudarles a ellos a que se den cuenta, ¿no? De eso. Eso, el resultado es más a largo plazo, no es cortoplacista. Sí, pues muchas gracias, doctora. Si no hay otra pregunta de los asistentes, vamos a formalizar el cierre de su participación. Yo voy a dar lectura a una constancia que esta facultad de la Universidad Veracruzana extiende a usted y que le haremos llegar vía correo electrónico. Bien, la jornada de conferencias internacionales, pedagogía y resiliencia ante la vulnerabilidad, la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, sistema escolarizado en el marco del 67 aniversario de su fundación y el cuerpo académico Educación y Trabajo,
con registro VK 377, otorgan la presente constancia a la doctora Elena Pérez Hernández por dictar la conferencia titulada Educamos Contigo, un recurso compensador de situaciones de inequidad, el día 25 de marzo del año 2021, como parte de la jornada de conferencias internacionales Pedagogía y Resiliencia ante la Vulnerabilidad, llevada a cabo en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México, en los meses de marzo-abril del año 2021. Atentamente, el ICE Veracruz, Arte, Ciencia y Luz, Jalapa Ver, 25 de marzo del 21, firma, alcance, la doctora Maribel Domínguez Basurto, directora de la Facultad de Pedagogía y coordinadora general de estas jornadas internacionales, y su servidora, doctora María de los Ángeles González Hernández, responsable del Cuerpo Académico, Educación y Trabajo. Bien, cedo el uso de la voz a nuestra directora, la doctora Maribel Domínguez Basurto, para el cierre formal de esta excelente conferencia. Fue un placer, doctora Elena, conversar con usted. Adelante, doctora Maribel. Bueno. Muchas gracias, doctora Elena, por esta experiencia que nos comparte. Situaciones similares se viven en México, entonces agradecerle muchísimo su presencia, así como a las personas que nos acompañan a través de Zoom, las que nos ayudan o apoyan también en la transmisión, a la doctora Ángeles. Pues agradecerles a todos ustedes por esta actividad. Reciban un cordial saludo. Les pedimos también, por último, que abran su cámara quienes puedan, para que nuestro compañero Antonio pueda hacer la toma de la fotografía del recuerdo de esta conferencia que nos ha brindado amablemente la doctora Elena Pérez Hernández. Un segundo, por favor. Sí, maestro.